Fernando Carotti, que es psicoanalista, docente de la Universidad de La Plata, escritor, expresidente de la Asociación Freudiana, miembro y expresidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, va a charlar ahora con todos ustedes desde una mirada seguramente psicoanalítica o de la psicológica. Rolando, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a Matías Bisníver la invitación a presentar su libro. Me alegra mucho presentar este libro, un libro que resulta de las lecturas de Matías, sus viajes, su talento para escribir una ficción sostenida en una pesquisa, en una investigación rigurosa desde el punto de vista histórico, geográfico, filosófico, político inclusive. Un libro que tiene indudable valor para historiadores, escritores, filósofos, psicoanalistas y público en general. El invierno sueco está referido sin duda a esos últimos meses de la vida de Descartes, desde su llegada a Estocolmo el 4 de octubre de 1649, invitado por la reina Cristina. Pero el libro no se reduce a ese invierno, es más abarcativo, tiene una amplitud mayor, sin duda. Matías nos conduce con una gran habilidad y destreza y estilo literario en un viaje que acompaña los viajes de Descartes, así como nos conduce también por los fascinantes caminos del pensamiento filosófico del autor del Discurso del Método. Dije, Descartes fue invitado por la reina Cristina de Suecia, que fue a su vez uno de los personajes más apasionantes de la historia, ya que poseyó una fortaleza y una espiritualidad únicas, protectora de las artes, mecenas, abdicó al trono de Suecia en 1654, 4 años después de la muerte de Descartes. Protestante de nacimiento, se convirtió al catolicismo el año de su abdicación, y a los 18 años asumió como reina. Cuando llega Descartes, ella tenía 23 años. En un tiempo donde el papel de la mujer era el de esposa y madre, y en el que los estudios de la filosofía, la teología, la ciencia no estaban destinados a las mujeres. La reina Cristina rompió esos moldes, dedicándose a aumentar sus conocimientos filosóficos, y se convirtió en una de las grandes coleccionistas de arte. Abdica al trono, como ya dije, y también abjura de su religión, convirtiéndose al catolicismo. Una historia de una mujer que está presente también en este libro de algún modo, que en pleno siglo XVII no dejó que nadie escribiera su destino, que ganó su bien merecida fama de nueva Minerva. Muchas páginas del libro se ubican en relación al surgimiento de la ciencia moderna, a partir del proyecto cartesiano, es decir, una reforma absoluta del saber por una vía que retoma las consideraciones de la pedagogía humanista de Rabelais, de Montaigne, es decir, la intención de sustituir la persuasión por la convicción. Hay muchas páginas del libro que están también referidas justamente a esta relación de Descartes con la ciencia. Descartes era un hombre que tenía relaciones con poetas, con una serie importante de intelectuales, con científicos de su tiempo, muchos de ellos religiosos. Durante esa permanencia en Holanda, durante 20 años, de esto la novela da cuenta, bueno, justamente porque Holanda era uno de los pocos lugares en esos tiempos históricos donde había alguna libertad de pensamiento, de escritura, en comparación con España, por ejemplo, o Italia, donde se desplegaban de distintas maneras la persecución y las torturas de la Inquisición. Por eso
Descartes decía en una carta: sobre la escena del mundo avanzo enmascarado. Larvatus prodeo, latín. Es una expresión que se ha considerado en general como una cierta confesión, que no quería manifestar todo el tiempo de un modo claro y distinto su modo de pensar para ser condenado por la Iglesia, de donde resulta la teoría de que en Descartes habría un pensamiento explicitado y otro un tanto más escondido. Uno de los problemas fundamentales formulados por Descartes es, contrariamente a lo que muchas veces se ha postulado, la discontinuidad entre el yo pienso y el yo soy. Desde la perspectiva del psicoanálisis, yo creo que el cogito cartesiano es una fórmula que permite anudar el pensamiento combinatoria significante con el ser que no tiene nada que ver con esa combinatoria. Una formulación interpretativa y diferenciada se podría enunciar así, en mi opinión. Yo pienso donde no soy, y de ahí la frase de Lacan. Luego soy donde no pienso, o incluso yo no soy ahí donde yo soy el juguete de mi pensamiento. Yo pienso en lo que yo soy ahí donde yo no pienso pensar. Descartes dice que todo ser no es Dios, sino lo que tiene ser es lo que piensa. Entonces, expropia a Dios del ser y va a poner el ser en aquello que piensa. Pasa el privilegio del ser a lo humano porque es el ser que piensa. Es decir, encadena el ser al pensamiento. Aunque sabemos, no por eso deja de creer en Dios. En el rechazo de la verdad fuera de la dialéctica del sujeto y del saber, es donde está el nervio de la fecundidad de la marcha cartesiana. Y esto, en la ficción del libro, se puede leer en momentos muy significativos. A partir de esa marcha cartesiana, el saber sirve para acrecentar el saber, dejando así de lado el problema de la verdad. Por eso el sujeto que surge en ese momento es el sujeto de la ciencia, que no es más que el sujeto que implica la separación entre el saber y la verdad. Esa es la gran revolución cartesiana, que en el libro está incluida. Es interesante como en todo ese trabajo del libro de Matías también aparecen reflexiones que indican este camino fundamental de la marcha cartesiana. Porque con Descartes entramos en la ciencia y por lo tanto en el mundo del cálculo, de la combinación. La ciencia en ese momento no se preocupaba de explicar todo, porque además la religión no lo permitía. Era necesario sostener el criterio de la certidumbre en el campo del saber, sobre todo ligado a la matemática, siguiendo también el principio de Galileo de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Ahora, eso es lo que permite que el cogito esté en el punto de partida de la investigación científica, no solo en el punto de partida de la filosofía moderna, por supuesto. Eso es lo que permitió pasar, como Coiré, del mundo finito, animado, cerrado, del mundo cerrado al universo infinito. Ese universo infinito del cual Pascal, que tenía 28 años cuando murió Descartes, ese universo infinito del cual Pascal dijo que le producía frente a eso era la angustia. El silencio de los espacios infinitos me aterra, escribió. Porque claro, el horror de Pascal es el horror de todos los sabios, el horror al deseo. Hasta entonces todo el pensamiento había tenido horror de que en algún lugar puede existir el vacío. No por casualidad, el siglo XVII fue no solo el siglo inaugural del surgimiento sujeto con Descartes, sino que también fue el punto de partida de los libertinos. El movimiento libertino aparece en la época de Descartes, el primer movimiento libertino, no el más conocido, que es del siglo XVIII y continúa en el XIX.
No, en el siglo XVII comienza el tiempo inaugural del movimiento libertino, particularmente alrededor del año 1620, en un medio muy particular, que era el de la juventud cortesana, que rápidamente reconoció a un jefe que se volvió célebre, que fue Théophile de Viau, que sometido a un proceso judicial por ateísmo y libertinaje, sin embargo, no quería lo que hoy comúnmente llamamos libertinaje. Lo que él proponía era la creación de un nuevo lenguaje. Habría que inventar algún nuevo lenguaje, dijo, poseer un nuevo ingenio, pensar y decir mejor, de lo que nunca han pensado los hombres y los dioses. Es interesante la articulación con el pensamiento cartesiano, con ese punto de partida del movimiento libertino. Libertinaje que era una licencia del espíritu para rechazar las creencias religiosas. No es el libertinaje tal como se le puede entender hoy. Un movimiento más bien aristocrático que alcanzó a la juventud burguesa de una generación inmediatamente posterior, justamente a partir del año en que muere Descartes, en 1650. Bueno, llega al final mi presentación del libro y tengo que decir que el aparato de referencias, de conocimientos, tan como han dicho todos los que me precedieron en la palabra, todo este conjunto de conocimientos, de experiencias, de viajes en torno a los viajes de Descartes, es verdaderamente notable. Pero hay mucho más todavía en este libro que voy a dejar que los futuros lectores lo descubran. El libro de Matías es un libro singular, una novela que deja una enseñanza, una literatura hecha con detalles, con acontecimientos, con hechos, con anécdotas, deseos, con sonidos y silencios. Y ahora sí, para concluir, desde mi experiencia de autor de varios libros, me permito decir y decirle a Matías, que es lo que siempre me digo a mí también, a mí mismo, que un escritor, después de la presentación de un libro, de su libro, no debería pensar si venderá rápidamente todos los libros, si habrá algunos paquetes sin abrir, con el polvo y el tiempo metiéndose entre los intersticios del olvido. Después, con el tiempo, uno tiene todo el tiempo del mundo para pensar. Podrá pensar, por ejemplo, que Neruda vendió los muebles de su casa para pagar la edición de su primer libro, que Stendhal vendió ejemplares de rojo y negro en 7 años, que Kafka se murió sin ver un solo libro publicado, que André Gide rechazó los originales de En busca del tiempo perdido por no considerarlos dignos de publicación. Y también tendrá tiempo de pensar en todo eso, y más aún tendrá tiempo de pensar con El Príncipe de Shakespeare. Es cierto que es una lástima que sea cierto, pero también tendrá tiempo para pensar, como en este caso, que su libro va a dar con seguridad huellas fecundas. Gracias.